En el módulo anterior, también presentamos la ISO 19650 y su enfoque central, que es el ciclo de vida de entrega de información. Se mostró que la ISO cubre 8 fases, desde la especificación y el proceso de licitación, a través de la selección del proveedor, hasta la ejecución y la entrega de la información del proyecto. Lo que la ISO introduce es el nivel de información en cada una de las etapas e hitos típicos del proyecto. Entonces, vimos que al preparar los hitos de entrega de información del proyecto, debemos considerar los puntos de decisión claves, las obligaciones de entrega de información, qué información se debe entregar y las fechas de entrega. También hablamos de la matriz de responsabilidad, que es una herramienta muy útil para ayudar a guiar a los equipos durante el ciclo de vida de entrega del proyecto. También hablamos sobre las diferentes funciones y responsabilidades de las diferentes partes de un proyecto y las interfaces entre ellas. Vimos que los términos de referencia establecen claramente las responsabilidades de cada rol y lo que deben hacer para cumplir con los requisitos. En el marco peruano, todos los roles y responsabilidades serán definidos por la guía BIM universal. Les recordamos, indiferentemente de los roles específicos BIM, es realmente importante construir una cultura de responsabilidad por la información. Y con eso queremos decir que es el trabajo de todos los miembros del equipo de cuidar la información del proyecto. Otro punto importante que vimos es que es importante tener en cuenta que la información aumenta con el tiempo, tanto en términos de volumen como de valor. Entonces, tener una especificación dedicada de los requisitos de información en función en cada etapa del desarrollo del proyecto es clave. Es importante saber qué información se necesita, cuándo se necesita y quién la entrega. La articulación precisa de lo que se necesita en cada etapa del proyecto permitirá una mejor gestión de los riesgos, así como la eliminación del despilfarro, ya que es fácil especificar en exceso y solicitar detalles innecesarios, o también omitir requisitos importantes. Con el fin de garantizar un enfoque coherente para la gestión de la información, es necesario definir estándares, métodos y procedimientos clave desde el principio. Ellos van a regir cómo se desarrolla, nombra, clasifica, revisa e intercambia la información. Estos procedimientos se deben unificar y adoptar por todas las partes del proyecto y formar parte de la documentación de la licitación. Finalmente, la semana pasada también vimos cómo crear un proyecto CDE compatible, es decir, el entorno de datos comunes. La adopción de BIM requiere un cambio en la forma de trabajar, comportarse y colaborar en un entorno común de datos. Esto es esencial para una implementación exitosa de BIM. Vimos que dependiendo de la complejidad del proyecto y la madurez BIM del cliente, el proyecto podrá utilizar diferentes tipos de CDE. Independientemente del tipo de CDE, el objetivo principal de un entorno de datos común es tener una sola fuente de información controlada del proyecto. Nuestro entrenamiento sobre la invitación a licitar. La etapa 2 del ciclo de vida de entrega de información abarca actividades relacionadas con la preparación de la documentación BIM necesaria para una licitación. En la capacitación anterior hemos cubierto las etapas 0 y 1, donde hemos discutido las responsabilidades del cliente, la parte de asignadura, en la articulación de las necesidades de información del proyecto. Hemos también descrito funciones clave en el proceso de entrega de información, así como también se proporcionó una visión general de los procedimientos y procesos clave que necesita poner en marcha para permitir una entrega de información controlada. Hoy nos centraremos en detallar todos los documentos de licitación y qué información debe permitir un proceso completo y eficiente de adquisición de información, permitiendo al equipo de cliente evaluar correctamente todas las respuestas de los proveedores en la etapa 3, que es la contratación. La documentación de licitación de BIM completa su proceso de adquisición típico y su propósito es identificar y especificar claramente los requisitos en lo que respecta a BIM. El cliente, la parte designadora, debe proporcionar instrucciones claras sobre cómo los licitadores deben preparar su respuesta a la licitación y cómo serán evaluados. Por lo general,
Por lo general, la respuesta a la licitación se recoge en el plan de ejecución de BIM precontractual presentado en respuesta a la licitación, que es la etapa 3. Una especificación clara de la información respaldada por procedimientos comunes y recursos compartidos permitirá un enfoque consistente en la evaluación de la capacidad y habilidad del proveedor para cumplir y entregar. Si en la documentación de la licitación no queda claro quién debe ser responsable de lo que se debe entregar y cuándo, es muy probable que sea lo que sea no se entregue, lo que podría dar lugar a controversias o disputas. Estoy segura de que recuerdan haber visto este gráfico en nuestro material de las capacitaciones anteriores. La razón por la que incluimos esto una y otra vez es porque esta jerarquía es el centro de todo el proceso de adquisición. Demuestra cómo los objetivos organizacionales descienden en cascada desde los requisitos de información de los activos y cómo estos son entregados a través de los programas y proyectos de inversión. Todos estos documentos informarán el proceso de adquisición y son muy importantes para que cualquier organización obtenga beneficios de cualquier inversión o proyecto. Para el propósito de la sesión de capacitación de hoy, nos centraremos en el nivel medio de esta pirámide, donde se lee PIR, requisitos de información del proyecto, y el EIR, Exchange Information Requirements o requerimientos de intercambio de información. Aquí hablaremos de cómo se deben capturar los diversos requisitos de información y qué debe contener cada uno de ellos. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, la parte que designa tendrá que tomar una serie de decisiones clave en momentos establecidos. Estas decisiones se basan en la información que se produce sobre el proyecto. El PIR se trata de comprender qué decisiones se deben tomar en momentos específicos y a partir de eso articular la información que necesita para permitir esas decisiones. Esta puede ser información nueva que se tiene que producir, información existente sobre el proyecto o metas estratégicas y financieras establecidas en el OIR. Esta información debe especificarse con el nivel de detalle adecuado para informar cada decisión. Por ejemplo, en la etapa de concepto, una decisión sobre la propuesta de diseño, es posible que solo necesitemos de un modelo de masa 3D muy simple, pero en la etapa de construcción se puede requerir un modelo BIM detallado con cantidades precisas para la licitación. La nueva información que identificamos en el PIR se captura, especifica y delega a cada proveedor a través de una serie de EIRs, uno producido para cada parte designada del proyecto que defina claramente lo que necesitan producir y cuándo. Estos EIRs también capturan otros requisitos importantes como el nivel de necesidad de información, roles y responsabilidades, hechas claves y hitos, frecuencia de intercambio de archivos, requerimientos del entorno de datos común y mucho más. Cada proveedor responderá a su EIR con un plan de ejecución BIM. Describirá cómo cumplirán los requisitos establecidos en el EIR y su parte del modelo de información general del proyecto. Volviendo al contexto del Ministerio de Educación, una decisión clave puede ser la consulta pública. Comunicará cómo será la nueva universidad para obtener el apoyo para el proyecto. Por lo tanto, necesitan especificar a los proveedores que necesitan de la visualización BIM del campus de la universidad a tiempo para la fecha de consulta. Esto se capturaría en el PIR y se delegaría al arquitecto dentro de su EIR. Luego, el arquitecto produciría su PEB, el BEP, para describir el software específico de trabajo que usarán para crear esas imágenes. Hay una serie de documentos diferentes que se producirán durante la etapa de la adquisición y influirán en la articulación del proyecto y en los requisitos de intercambio de información. En la sesión anterior, explicamos que en la etapa 1 es necesario articular claramente los requisitos de información sobre la organización y bienes o activos, definir los puntos clave de decisión y las decisiones que deben tomarse en cada momento. Hoy cubriremos la documentación clave que debe crearse e incluirse en la invitación a licitar. Estos son
requisitos de intercambio de información, estándares, métodos y procedimientos, también conocidos como estándares de información de proyectos, protocolo de información y criterios de evaluación de las ofertas. El llamado a licitación es un documento comercial. En este diagrama se muestra la relación entre varios documentos diferentes con el acuerdo contractual central. Tenga en cuenta que los documentos tienen diferentes colores. El color indica quién es el responsable de la creación de cada uno de esos documentos. Y obviamente no es una sorpresa que el cliente, la parte designadora, sea responsable de la invitación a licitar. Normalmente el acuerdo comercial, el documento de contrato, producirá una serie de apéndices que recogen diferentes requisitos de información, tales como requisitos de intercambio de información, incluida la matriz de responsabilidad, estándar de información de proyecto, incluidas las normas, métodos y procedimientos comunes, y el protocolo de información, articulando responsabilidades para la entrega de información en el lenguaje cláusulas legales. Explicaremos con más detalle lo que cada uno de estos documentos debe cubrir. En la próxima parte de esta sesión de capacitación, descubriremos los elementos clave del paquete de licitación y su proceso. En primer lugar, cubriremos la necesidad de recopilar información de referencia y recursos compartidos. En segundo lugar, explicaremos con más detalle el contenido de los requisitos de intercambio de información, el estándar de información del proyecto y el protocolo de información. Después de esto, profundizaremos en cómo crear un criterio de evaluación de la licitación y cubriremos los pasos clave para la compilación de documentos para el paquete de licitación. Ahora vamos a dirigir nuestra atención sobre la información de referencia y los recursos compartidos. En la primera sección cubriremos los recursos compartidos del proyecto necesarios para producir información de manera consistente, así como la información de referencia relevante que el cliente, es decir, la parte designadora, debe compartir con los posibles licitadores. La información y los recursos compartidos suelen referirse como parte del estándar de información del proyecto y se proporcionan a los licitadores para que puedan proporcionar una respuesta mejor y más informada con un precio respectivo. La información de referencia puede incluir muchas cosas, por ejemplo, un estudio de investigación del terreno o información de legado. El cliente es responsable de recopilar cualquier información que pueda ser relevante para los licitadores. La disponibilidad de la información de referencia marcará una gran diferencia en las respuestas a la licitación. Por ejemplo, los datos de un estudio proporcionados por el cliente no serán tasados por los licitadores, ya que saben que el cliente proporcionará esa información. Hay una diferencia entre la información de referencia y los recursos compartidos. Como se ha mencionado anteriormente, la información de referencia suele incluir datos de diseño, datos de encuestas o estudios o cualquier información heredada que el cliente posea sobre el activo o el sitio de trabajo. Esto puede incluir dibujos existentes o as-built de los activos, información de diseño anterior, estudios tales como levantamientos topográficos o datos de investigación del terreno, cualquier utilidad existente bajo tierra o subterráneo. La cantidad de información de referencia dependerá del tipo de proyecto, etapa del ciclo de vida y si se trata de una nueva construcción o una renovación. Los recursos compartidos suelen ser las cosas que necesitan para crear de manera consistente la información del proyecto y deben ser utilizados por todas las partes. Esto puede incluir plantillas para dibujos y documentos, catálogos de componentes o biblioteca de activos. La información de referencia y los recursos compartidos deben ponerse a disposición de la parte designada a través del CDE. Estos deben respetar los requisitos del EIR en cuanto a la convención de nomenclatura, metadatos y estructura. La información producida durante el ciclo de vida del proyecto se almacenará en el CDE.
como modelo de información sobre los activos y se utilizará en un futuro como información de referencia en caso de futuros trabajos. La información de referencia y los recursos compartidos constituyen la base de la información para la licitación. Un problema recurrente era que toda la información existente no podía ser utilizada fácilmente por el equipo del proyecto, ya que la información en sí no estaba estructurada y no se compartía en un entorno común de datos. Ahora vamos a profundizar un poco más en estos tres apéndices fundamentales del contrato. En esta sección examinaremos con más detalle lo que constituye los requisitos de intercambio de información, la norma de información de proyectos y el protocolo de información. Estos tres documentos son los principales apéndices del contrato y juntos forman el paquete de licitación de los requisitos de información. Los documentos clave a los que se hace referencia en los requisitos de intercambio de información son el OIR, el AIR y el PIR. Estos se habrían preparado como parte de la etapa de evaluación y necesidad. Algunos otros documentos a los que se hace referencia en el AIR son los hitos de entrega de información, los recursos compartidos y la información de referencia. Tanto el AIR como el EIR se producen teniendo en cuenta los objetivos y metas generales de la organización en términos de gestión de proyectos y activos. El AIR se centra más en la producción de modelos de información de activos, mientras que los requisitos de información de proyecto se centran en la fase de entrega del proyecto. El requisito de información sobre activos describe cómo la parte designada debe desarrollar el AIM. Este se centra principalmente en los requisitos del ciclo de vida de los activos y, por lo general, incluye una serie de requisitos legales, comerciales, financieros y técnicos adaptados. Los requisitos legales pueden incluir la salud y seguridad de los activos, la evaluación del riesgo de los activos, las obligaciones legales, etc. En cuanto a los requisitos comerciales, estos pueden incluir el Reglamento General de Protección de Datos, los indicadores clave de desempeño de los activos o KPIs, esencialidad de los activos, objetivos de rendimientos, entre otros. En cuanto a los requisitos financieros, pueden incluir el costo del ciclo de vida completo, el costo operativo, de mantenimiento, etc. Y por último, los requisitos técnicos pueden incluir el formato de datos, atributos de datos operativos, COBI específico, etc. En cambio, los requisitos de información de proyecto se centran más en los gastos de capital y en el ciclo de vida de la ejecución del proyecto. El PIR hace referencia al OIR para crear plazos e hitos específicos del proyecto de acuerdo con los objetivos de la organización. Debe contener una descripción clara del plan de trabajo basada en los puntos claves de decisión del proyecto. Los requisitos de información nunca estarán completos sin las normas de referencia específicas del proyecto y las funciones y responsabilidades de la parte designadora, el cliente, así como las preguntas de lenguaje sencillo. Como se mencionó antes, el EIR es uno de los documentos clave que forma el apéndice del contrato y hace referencia a otros documentos clave como el AIR y el PIR. Los requisitos de información de intercambio se centran en los requisitos y responsabilidades para la entrega de información específica de cada una de las partes asignadas del proyecto. Por ejemplo, el cliente, parte designadora, es quien nombra al contratista principal y le entrega los diferentes EIR. El contratista designa a una serie de proveedores especializados para entregar diferentes partes del alcance de los trabajos del proyecto y entrega a cada uno de ellos su respectivo EIR.
Estos EIR específicos captarán la información que estos proveedores individuales deben entregar, así como en el momento en el que deben entregar la misma. El EIR también compromete todos los procedimientos y normas de producción de información que cada parte debe cumplir para asegurarse su creación y gestión coherente de la información. La matriz de responsabilidad es una de las piezas más importantes del EIR, ya que se centra en qué información debe entregarse y cuándo. La respuesta al EIR se recibe en forma de un BEP precontractual, que describe exactamente cómo los postores cumplirán exactamente todos los requisitos. Un buen EIR bien definido da claridad a todas las partes y garantiza una entrega eficiente. La clave para articular correctamente los requisitos de intercambio de información son los hitos de entrega de información. Estos hitos se engloban en los requisitos de información del proyecto y se refieren a todo el ciclo de vida del proyecto o el plan de trabajo del proyecto. Estas fechas clave están respaldadas por la decisión específica que se adopte en ese momento. El EIR amplía estas fechas clave y estipula la frecuencia de los intercambios de información, la frecuencia de las reuniones de colaboración y coordinación, así como la frecuencia de los periodos de revisión para los procesos de garantía de diseño. Como se mencionó anteriormente, el componente clave del EIR es la matriz de responsabilidad. Esta describe la responsabilidad de cada parte para producir una información específica y entregarla de acuerdo con los hitos del proyecto. Al crear la matriz de responsabilidad detallada, la parte designadora debe tener en cuenta la capacidad de los proveedores, su función específica y su participación en cada etapa del proyecto. El nivel especificado de necesidad de información, o LOIN por sus siglas en inglés, incluye tanto el nivel de detalles del modelo, esto se refiere a los detalles geométricos del modelo 3D, como el nivel de información, que se refiere al nivel de información asociado al modelo 3D. Nos referimos a la información gráfica, como así también a la información no gráfica. Es importante que el LOIN se establezca correctamente. Un LOIN alto podría llevar a una sobreproducción de información que no es necesaria en esa etapa. Por otro lado, un LOIN bajo podría causar una pérdida de detalles importantes para la coordinación en la etapa objetivo del proyecto. La matriz de responsabilidad identifica claramente quién es el responsable de la creación de cuáles elementos en la información del proyecto, lo que, a su vez, informa la producción de una tarea individual en el plan de entrega de información. Esto se compilará en el Plan Maestro de Entrega de Información, o MIDP, por sus siglas en inglés. Aquí se definirá cuándo se entregará cada entregable en específico. El estándar de información de proyecto también se conoce como las normas, métodos y procedimientos. Con el fin de garantizar un enfoque coherente para la gestión de la información, es necesario definir estándares, métodos y procedimientos clave desde el principio. Estos regirán cómo se desarrolla, nombra, clasifica, revisa e intercambia la información. Estos procedimientos se deben unificar y se deben adoptar por todas las partes del proyecto y formar parte de la documentación de licitación. En general, estos procedimientos responden las siguientes preguntas. ¿Cómo nos aseguramos de que toda la información tenga un nombre consistente, indique quién la produjo y con qué activo se relaciona? Esto se responde con el estándar de nomenclatura. ¿Cómo y en qué formato se compartirá y federará la información? Esto se responde con el proceso de intercambio de información. ¿Cómo sabemos qué representa un objeto en un modelo? Esto se responde con los sistemas de clasificación. ¿Cómo se revisarán y coordinarán
los modelos entre las diferentes partes. Esto se responde con el procedimiento de revisión de diseño. Y por último, ¿cómo nos aseguramos de que todos los modelos aparezcan en la misma ubicación geoespacial cuando se mencionan juntos y usan las mismas unidades de medida y tolerancias? Esto se responde con los estándares de desarrollo del modelo. Los estándares de información se refieren a que normas internacionales y nacionales deben utilizarse para guiar la producción y la entrega de información. El ejemplo más obvio aquí sería el ISO 19650. Pero no se olvide de agregar también los estándares de calidad o los estándares de intercambio de información como COBI. Por último, veamos el protocolo de información del proyecto o el documento de condiciones particulares de BIM. El protocolo es un acuerdo legal complementario que puede incorporarse fácilmente a las contrataciones de servicios profesionales y a los contratos de construcción como una simple enmienda. En él se identifica la información que debe producir el equipo de cada proyecto y se establece una serie de obligaciones y responsabilidades específicas y las limitaciones asociadas al uso de la información. En esencia, el protocolo de información traduce los requisitos de información articulados en el PIR y EIR en cláusulas legales o contractuales. Su principal objetivo es incorporar eficientemente los requisitos de BIM en los contratos. En la tercera parte, comprenderemos cuáles son los requisitos mínimos para los licitadores y cómo deben evaluarse sus respuestas. El elemento final de cualquier paquete de licitación son los requisitos de respuesta de la licitación y los criterios de evaluación de las propuestas, que el cliente debe proporcionar a todos los licitadores. Estos dos se conocen comúnmente como formularios de evaluación de la capacidad y la aptitud, y se utilizan para evaluar y calificar la respuesta de los licitantes desde el punto de vista de su capacidad y su aptitud para proporcionar la información requerida en conformidad con las especificaciones. Todos los requisitos de información articulados en las etapas 1 y 2 del proceso de contratación de información constituyen la base de la respuesta del proveedor y, por lo tanto, deben articular claramente lo que el licitante debe producir en respuesta a la licitación. Esto permitirá al cliente examinar y evaluar más eficazmente todas las diferentes propuestas de manera coherente, ya que todos los licitantes presentarán los mismos documentos. Estos son el BEP de precontratación, plan de movilización del equipo de entrega, capacidad del equipo de entrega y declaración de capacidades. Puede ser ventajoso proporcionar plantillas como parte del paquete de licitación para asegurarse de que la respuesta se reciba en el mismo formato. Hay tres elementos clave para especificar los requisitos de respuesta en las licitaciones. En primer lugar, la plantilla de evaluación de los proveedores. Esta plantilla incluye preguntas sobre las capacidades BIM que se centran en la demostración de la experiencia en el cumplimiento y entrega de los requisitos BIM. Preguntas sobre la capacidad de TI, que se centra en la comprensión de la disponibilidad de TI de los licitantes, es decir, ¿cuentan con el hardware, el software y el soporte adecuado? Los licitantes también deben demostrar que su TI está disponible en cantidades suficientes para el proyecto específico. Preguntas sobre los recursos del licitante. En este caso, el cuestionario se centra en comprender si el proveedor tiene suficiente personal capaz y disponible para realizar el trabajo. El segundo elemento son los requisitos mínimos de respuesta, que articula lo que debe incluirse en el BEP precontractual. Este plan de ejecución BIM precontractual esboza la respuesta del proveedor a los requisitos de proyecto e intercambio de información. Proporciona pruebas de cómo piensan entregar la información y satisfacer los requisitos del cliente. Y por último, el último elemento para especificar los requisitos de respuesta de la licitación son los criterios de evaluación de la misma. Esto determinará
cómo se calificará a los licitadores en términos de honorarios, calidad técnica y recursos humanos. La evaluación de la capacidad y la aptitud se centra en la comprensión y la evaluación de la experiencia previa de los licitadores en la ejecución de proyectos BIM. En este formulario de evaluación se cuestionará la comprensión de los licitadores sobre lo que es BIM y la experiencia que tienen en las 12 áreas de BIM, por ejemplo, en la coordinación de diseño, en la gestión de instalaciones, la estimación del costo del ciclo de vida, la captura de cantidades, la planificación de la seguridad, entre muchas otras. Todas las preguntas son relevantes para los requisitos BIM y alcances del proyecto. Las preguntas sobre BIM se centrarán en comprender la capacidad del proveedor para intercambiar toda la información en el formato BIM apropiado para todos los sitios clave. Las preguntas sobre recursos ayudan a evaluar la capacidad de los recursos humanos del proveedor. Deben ser capaces y tener la experiencia para cumplir todos los requisitos BIM en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Los equipos requieren diferentes habilidades y experiencias para manejar conjuntos de información más complejos, a medida que el proyecto avanza desde el diseño hasta la construcción y más allá. En lo que respecta a la capacidad de TI, cada licitador debe incluir las políticas de información de su empresa, relacionadas con la gestión de la información y la seguridad de la información. En este caso, los licitantes también deben comunicar qué proveedores de software y sistemas tienen previsto utilizar para llevar a cabo el alcance del proyecto. En el plan de ejecución BIM, previo a la contratación, se esboza la respuesta del proveedor a los requisitos del proyecto e intercambio de información. Proporciona pruebas de cómo piensan entregar la información y satisfacer los requisitos del cliente y del proyecto. Este incluye una comprensión general del alcance del proyecto, la estructura del equipo, la información que se entregará en respuesta al EIR, la estrategia del modelo de federación, un esbozo de las normas o estándares, métodos y procedimientos que se utilizarán en todo el proyecto. Y por último, la solución informática o de TI con el software y el hardware propuestos. En esta etapa, el propósito del BEP previo a la contratación es demostrar que los licitadores comprenden el alcance del proyecto, así como los requisitos de información. Este será la base de la versión actualizada del BEP durante la fase de entrega. Los criterios de evaluación de las ofertas deben estar alineados con la estrategia de adquisiciones y deben contener una ponderación proporcional para cada uno de los 3 criterios de evaluación. Aquí, por ejemplo, el 40% de la ponderación corresponde a la calidad técnica de la propuesta, así como los aspectos de honorarios y comerciales. Y el 20% restante está relacionado con la experiencia y la disponibilidad del equipo propuesto. Es importante asegurarse de que la calidad de la propuesta y la experiencia de los oferentes se equilibre con la puntuación comercial. Si la tarifa tiene una ponderación mayor que la calidad de la propuesta, esto puede alentar una tendencia al presupuesto y desalentar a los licitantes en centrarse en la calidad que Perfecto, ahora hacemos un cuestionario más. Pasamos al lado, por favor. Pasaremos ahora para la última parte de nuestra capacitación de hoy. El paso final de esta etapa es reunir toda la documentación de requisitos de información de la que acabamos de hablar en un paquete de licitación. Independiente del tamaño del proyecto, un paquete de licitación con requisitos de información completo y maduro contendrá todos estos elementos enumerados aquí. Al articular sus requerimientos de información de esta manera estructurada, está sentando las bases para una entrega exitosa y eficiente. La madurez y la complejidad de esos requisitos también dependerán de la etapa del proyecto y pueden evolucionar con el tiempo.
Nuestro mensaje clave para los procuradores del sector público, o de hecho para cualquier procurador, es asegurarse de que especifiquen claramente sus necesidades en el contexto de las decisiones que deben tomar durante todo el ciclo de vida de la entrega del proyecto. Eso debe quedar plasmado en sus requisitos de información del proyecto. El PIR se complementa con una información de intercambio más detallada, que se centra en lo que se debe entregarse, cuándo y con qué nivel de detalle. Es también en el PIR que se especifica qué tipo de usos BIM, capacidades, espera que el proveedor demuestre. Las normas, los métodos y las contrataciones definirán la forma en que se debe producirse la información, asegurando consistencia entre todas las partes. Un protocolo de información traducirá sus requisitos en obligaciones legales y deberán ser desarrolladas por profesionales jurídicos. Bueno, esto ha sido las últimas diapositivas. Antes de pasar a la etapa a la sección de preguntas y respuestas, vamos a hacer un ejercicio en grupo en el mural. Vamos a ponerles en el chat los links al ejercicio. Voy a compartir mi pantalla para explicarles de qué se trata. Pueden ver en mi pantalla. Vamos a dividirlos en grupos. Vamos a irlos en grupos de 4 o 5. Vamos a dividir en 4 grupos. Ok, vamos a dividirlos en 4 grupos y van a tener en cada grupo 2 ejercicios. El primer ejercicio es el que ven en pantalla. Esto queríamos que discutan en grupo y ordenen las fases en el orden correcto de la ISO, las fases de la ISO en el nombre correcto, en el lugar correcto, ¿no? Las fases que hemos venido hablando en estos dos módulos. Para poder colocar la fase dentro de las casillas, solamente hacen clic y arrastran. Entonces es solamente colocarlas y ponerlas en el orden correcto. Ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio es ordenar los tipos de documentos que también se han hablado el día de hoy, el EIR, PIR, AIR, OIR y el BEP, y también se arrastrarán acá. Entonces van a poder ver en el lado derecho el enfoque y lo que cubre cada documento. Entonces, si es que también lo mismo arrastrar para que puedan identificar el documento en el casillero correcto. Entonces cada grupo va a tener un link dedicado. Estamos ahorita colocando los links en el chat para que cada grupo pueda acceder. Por favor, tomen cuenta en el grupo que les va a tocar para que accedan al link correcto. Se les va a salir una pantalla, un diálogo que diga se le ha asignado al breakout room 1, 2, 3 o 4. Entonces ahí por favor le ponen aceptar. Entonces, Ana, creo que ya. ¿Puedo abrir ya? Sí, aunque quizás antes, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a los ejercicios. Si alguien tuviera una pregunta, si levantar la mano o colocarlo en el chat antes de que dividirlos a todos. ¿Está todo claro? Ana, ¿cuánto tiempo ellos tendrán para trabajar en eso? Creo que podamos darles 20 minutos. Vale, perfecto. Sí, le damos Juan. 10 minutos para uno y para el primer ejercicio y otros 10 para el siguiente. ¿De acuerdo? Igual les damos los dos links ahora, pero para que tengan un poquito de conciencia del tiempo y más o menos el tiempo que les tomará. ¿De acuerdo? Entonces, en 20 minutos y media cerramos los grupos para revisar el resultado y para responder las preguntas que quedaron pendientes y también el cuestionario que también hay que clarificar aquellas preguntas que habían dudas. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, los links ya están en el chat. Por favor. Okay. Vale, voy a abrir ahora los breakout rooms. Por favor, copien el link antes de entrar en los breakout rooms porque después ustedes no tendrán más acceso a ellos. Y nos vemos aquí en 20 minutos. Gracias.
nosotros igual estaremos pasando por los grupos para aclarar cualquier duda, ¿sí? Entonces, únanse que si tienen igual alguna duda, pasaremos por los grupos para ayudarles a responder. Identificación de esa necesidad que se va a tener que hacer por parte del cliente. Entonces, rápidamente, hay algo más que se está uniendo, para definir ejercicio correctamente. Acá tenemos un ejemplo realizado que habla de las diferentes fases y cómo esa información se estructura. Entonces, comenzaríamos primero con la evaluación de necesidad. Hablamos, y luego lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, de esa identificación por parte del cliente, ¿sí? Como ese documento que se llama el Project Information Requirement, que es el requerimiento del proyecto en cuanto a hitos, necesidad de información, que luego se va a capturar en ese documento de intercambio de información. ¿De acuerdo? El EIR. En esa invitación a licitación se comparte el EIR, se comparte el protocolo de información y también lo que es la materia de responsabilidad. Y luego se recibe lo que es la respuesta de los proveedores, como un PREP que responde cómo plantean cumplir con ese requerimiento de información. Estas son las tres fases que están capturadas en la licitación. Luego tenemos, una vez seleccionado el proveedor, que lo vimos en ese cuestionario que analiza las capacidades de los proveedores, se selecciona el proveedor y se hace la contratación. Y luego el proceso de movilización, que es establecer el equipo de trabajo, lo que es el entorno de datos común y todos los aspectos necesarios para empezar con esa producción de información. Y luego la entrega, ¿sí? Hablamos de que el cliente define esos estándares, métodos y procedimientos, que son esos protocolos de cómo se genera la información, que hablan también de lo que es la coordinación, chequeo de la información, estándares de nomenclatura, ¿de acuerdo? Como los formatos de intercambio de información. Y todo esto ocurre en esta etapa de producción colaborativa de información, en ese flujo de trabajo en progreso, compartido, aprobado y publicado. ¿De acuerdo? Luego se entrega la información, que el cliente la comprueba y le da el uso previsto. Y por último, el cierre del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces estas son las fases que nos permiten estructurar la información siguiendo los principios de la ISO y los diferentes documentos que, como vimos antes, que nos van a estructurar cada una de estas fases. Vamos al ejercicio siguiente, que es sobre los documentos, ¿no? Que está hablando de quizás las dos primeras fases, ¿sí? Que también se los mencioné a algunos de ustedes cuando hablaba de que BIM no solo trae beneficios a nivel proyecto, sino también organizativo. Entonces es importante entender ese requisito de información. Algo que también quizás un paréntesis que me gustaría hacer es que actualmente también se está reconociendo el valor de la información como un activo, ¿no? No solo se reconoce el valor del activo físico, sino también el valor de la información. Hablamos que la metodología es la información correcta para tomar las correctas decisiones, ¿de acuerdo? Y para poder definir esa información, la organización, a través del OIR, que es el documento, el Organization Information Requirement, que es el documento de información requerido por la organización, ¿de acuerdo? Que ayuda a definir esos objetivos organizativos, esa alineación con otros planes que se tenga y el valor que va a tener la información a nivel organizativo, ¿de acuerdo? Luego lo que es la operación y utilización de esos activos, ¿no? Ese documento que se llama AIR, Asset Information Requirement, que es el requerimiento de información para los activos, ¿de acuerdo? Que nos permite definir qué información vamos a necesitar para poder operar eficientemente esos activos, predictivamente, todos esos beneficios que vimos también en otras ocasiones. Y esto se ve luego reflejado en lo que es el documento específico del proyecto, ¿sí? Cuando la organización decide iniciar un proyecto, que es el Project Information Requirement, que habla de los hitos, la cantidad de información, cuáles son los objetivos para ese proyecto, basado tanto en el AIR como en el OIR, ¿de acuerdo? Luego, para cada contratación, acordémonos que incluso para una misma fase de un proyecto pueden haber varias contrataciones o incluso en un mismo proyecto pueden haber diferentes contrataciones para diferentes fases del proyecto, ya sea una contratación para la etapa de diseño, otra para lo que es construcción y luego
para lo que es operación. Entonces, este documento define esa información, ese intercambio de información que va a existir entre las partes, tanto el cliente como la parte contratada o asignada que va a entregar la información. Y este IR tiene inputs de información del peer como también de los documentos anteriores. Y van a definir qué información necesita el cliente, cuándo y en qué forma. Y luego el proveedor, en ese plan de ejecución BIM, ¿sí?, va a definir, que lo hace la parte designada al proyecto, va a definir cómo va a producir y va a entregar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, el BEP es un documento que responde a ese requerimiento de información. Muy importante, vimos en estos dos ejercicios, que es fundamental definir esa información que necesita para que cuando se entrega la información, esa información es específica a ese proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a obtener todos los beneficios potenciales de la metodología si podemos claramente definir ese requerimiento de información. Obviamente, teniendo en consideración que esto es un proceso gradual y esto, o la capacidad de poder definir más correctamente esos requerimientos y la capacidad de poder definirlos más correctamente va a ser un proceso que va a ir ocurriendo gradualmente. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, Ana. Ok, perfecto. Entonces pasemos al slide para revisar los quizzes. Ujú.